Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. La bienvenida al doctor Tiberio Torres, él es experto en Derecho Tributario, es profesor de la Universidad de Cuenca. Doctor Torres, muy buenos días, un gusto en saludarle nuevamente en una de varias entrevistas que hemos mantenido en el marco de la pandemia. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre algunos aspectos que tienen que ver con la tributación y la situación económica del país, iniciando con el más fresco, la decisión de la Corte Constitucional que ha aprobado el Decreto Ejecutivo 1137 y que tendrá que ser cumplido. Buenos días, ingeniero. Agradezco siempre la gentileza suya de invitarme a participar en este espacio. Un saludo a toda la ciudadanía. Sobre el tema del decreto 1137, en efecto, hasta ayer en la tarde, diría yo, se pronunciaban algunos sectores en el sentido de que todavía era cuestionable la constitucionalidad del mismo. No obstante, conforme usted lo ha señalado hace unos instantes, ayer en la tarde, hacia finales de la tarde, se conoció ya el pronunciamiento de la Corte Constitucional que ha dejado santificado, si se quiere decir de alguna manera, el decreto 1137, habiéndose dispuesto la constitucionalidad del mismo. Esto quiere decir que cualquier intento o intención o idea que hubiesen tenido los sectores empresariales, hace un momento le escuchaba a Diego Malo hablar al respecto, para cuestionar la constitucionalidad de este decreto han quedado ya definitivamente sepultadas, pues la constitucionalidad del mismo ha sido ratificada por la Corte. Varias cosas que decir al respecto. Primero, si esto es lo que ha señalado el presidente de la República en el sentido de que no se trata de un nuevo tributo, lo que se está haciendo con el decreto 1137 es en uso de una facultad que la Constitución le otorga al presidente de la República en momentos de estado de excepcionalidad en la República, se puede decretar el cobro anticipado de tributos y podría habérselo dispuesto respecto de cualquiera de los tributos que están vigentes en el marco jurídico ecuatoriano. En este caso, la presidencia de la República ha optado por que sea el impuesto a la renta el que sea pagado de forma anticipada, de tal suerte que en efecto no se trata de un impuesto nuevo, sino se trata de una medida que lo que busca es hacer que quienes se supone deberían pagar tributos al cierre del presente ejercicio fiscal y deberían pagarlos en el año siguiente conforme regularmente se lo hace, más bien lo hagan en este momento de necesidad fiscal. Las empresas, sin embargo, y es lo que escuchábamos al dirigente empresarial, se encuentran en una situación sumamente delicada. Han logrado de alguna manera sobrevivir en estos meses, pero señala Diego Malo que no se han recuperado realmente de la crisis y esto puede ser la gota que llena el vaso para muchas empresas. ¿Cuál es su opinión sobre la pertinencia desde este punto de vista? Lo otro, las necesidades del país para combatir la pandemia está fuera de discusión, pero ¿en qué situación se pone a las empresas? Ciertamente yo creo que no es discutible ni el marco legal ni el marco de necesidad vigente. Sin embargo, lo que sí puede discutirse, y aquí yo sí voy a compartir la opinión del presidente de las cámaras, es que quizá el momento y el sector elegido para hacer la contribución no son los más adecuados. Hay que tener en cuenta, efectivamente, como lo ha señalado Diego Malo, que el sector empresarial ecuatoriano en general viene atravesando un periodo de 6 meses, al menos de 6 meses. Yo diría que no solo la pandemia les ha afectado, ya la situación del país era paupérrima antes de la pandemia. Y vienen atravesando un periodo constante de al menos los últimos 6 meses en los cuales su actividad económica no ha sido la corriente, no ha sido la común. Y lo mínimo que uno puede pensar es que los resultados económicos no sean ni de lejos al menos los que tuvieron en el ejercicio fiscal anterior, que es el parámetro que el gobierno está teniendo en consideración para establecer el gravamen. Tengamos en cuenta que el decreto 1137 lo que está señalando es que los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal anterior tuvieron ventas superiores a los 5 millones de dólares, fíjese que ahí se está tomando un periodo de la realidad económica de un periodo fiscal que era totalmente distinto al que actualmente vivimos.
serían los llamados a contribuir en este caso, ¿no? Claro, luego se establece la condición de que obtengan o hayan tenido durante el presente ejercicio hasta el mes de agosto utilidad contable, queriendo suponer que la existencia de utilidad contable de alguna manera significaría una manifestación de capacidad económica de las empresas para contribuir, lo cual no necesariamente es cierto. Diego Malo hacía una observación que resulta acertada en el sentido de que utilidad contable no necesariamente significa disponibilidad de recursos. Yo iría incluso un poco más allá. Utilidad contable en los actuales momentos o en el mes de agosto pasado no necesariamente quiere decir que al final del ejercicio económico esas empresas vayan a generar utilidad y vayan a estar sujetas al pago del impuesto a la renta. No obstante, ellas han sido llamadas a sufrir el sacrificio en estos momentos y a contribuir con el Estado. Muy cuestionable es el hecho de que se llame a colaborar a un sector que no necesariamente está siendo el que esté generando utilidades, que no necesariamente esté en la posibilidad de contribuir. Es posible que la medida actual dispuesta por el gobierno ponga en serios aprietos a algunas empresas. Es posible que estas empresas, para poder cumplir con el pago anticipado del impuesto a la renta, tengan que sacrificar en otros lados, quizá por ahí haciendo recortes de personal, reduciendo gastos, en fin, de manera que puedan cumplir. Esperemos que el impacto no sea excesivamente negativo en el sector empresarial. Hay dos filtros esenciales que ha puesto el gobierno para la determinación de quién paga. Se estima que serán unas 1,000 empresas aproximadamente, pero el uno es de aquellas empresas que no pararon sus actividades y el otro es aquellas que reportaron utilidades. ¿Es posible realizar un análisis cualitativo para saber qué tipo de empresas son las que cumplen con estos parámetros? A ellas les tocará pagar, y cuánta solidez, sobre todo, tienen estas empresas para responder a la situación. Mire, yo creo que la solidez de las empresas no puede medirse en base a estos dos parámetros que ciertamente resultan demasiado simples para poderles someter a gravamen. El primer parámetro es haber tenido un nivel de ventas determinado, el 5 millones específicamente en el ejercicio fiscal anterior. 5 millones de dólares, no necesariamente de ingresos, ojo, 5 millones de dólares de ingresos no necesariamente son un indicativo de grandes contribuyentes en el Ecuador. Muchísimas de las micro y medianas empresas que existen en este país rondan ese nivel de ingresos en el año. Otra cosa es hablar de la utilidad final, ¿no? Porque bien puede ser que yo tenga una empresa que ha tenido 5 millones de ingresos, pero sus gastos fueron de 4.500.000, entonces la capacidad económica de esa empresa apenas estará por los $500,000. Entonces el primer parámetro definitivamente no es un indicador cierto de su solvencia. Y el segundo, que es el haber obtenido cierta utilidad durante el presente ejercicio y que además no hubiese cerrado su actividad durante la época de la pandemia, tampoco es un indicativo cierto de que goce de solvencia. El hecho de no haber cerrado simplemente será verificado con seguridad por medio del Registro Único de Contribuyentes. Se recurrirá a la base de datos a ver quiénes cerraron y quiénes no cerraron el RUC durante la época de la pandemia. Ciertamente quienes lo cerraron ya ni siquiera tienen la categoría de contribuyentes y mal pueden ser llamados a pagar. Pero entre quienes cerraron no necesariamente hay empresas que gocen de buena salud económica y financiera. ¿Cuántos grupos empresariales, cuántos dueños de las empresas que no cerraron habrán hecho grandes sacrificios económicos precisamente para no tener que cerrar y ahora están llamados a contribuir? Por lo tanto, la solvencia no necesariamente está siendo bien medida a través de estos parámetros. Ahora, hay antecedentes en el país. Primero, con el gobierno de Rafael Correa se impuso en forma generalizada el pago anticipado del impuesto a la renta. Hubo ofertas que se cumplieron por parte del actual gobierno en el sentido de que esto sería derogado, pero se vuelve por la emergencia a esta situación. Y el otro tema como antecedente está el mal uso que se ha dado cuando los gobiernos han recaudado fondos de forma emergente. Quizá el ejemplo más claro fue el tratamiento del dinero que en forma excepcional
se pidió a los ecuatorianos como contribución para el terremoto en Manabí Esmeraldas con nuevamente acción delictiva de delincuentes de cuello blanco que hicieron lo que quisieron con ese dinero, y el gobierno además lo administró también como quiso, sin utilizar muchos de esos fondos para el fin específico que fueron recogidos, y esto es lo que motivó, en cuanto a este decreto ya, que tuvo un antecedente en otro decreto, que la Corte Constitucional no lo apruebe porque señalaba que no especificaba el destino del dinero recaudado. Ante esta decisión de la Corte, el gobierno vuelve a emitir otro decreto, y en esta ocasión lo hace con una aclaración de que esos fondos servirán para pagar la deuda con la Junta de Beneficencia de Guayaquil, la deuda con la Sociedad de Lucha contra el Cáncer Solca y para la compra de insumos médicos. Viene también en la parte final de esta pregunta, que tiene algunas aristas, si es que existe la capacidad para auditar el gasto correcto del gobierno y no estar con sorpresas posteriores de que conozcamos de que el dinero fue mal utilizado. En efecto, hay varios temas en esta pregunta a tratar, ¿no? Yo voy a irlos tratando en el orden que usted lo ha propuesto. Primero, cierto es que ya teníamos vigente antes de manera corriente una institución relacionada con el pago anticipado del impuesto a la renta, precisamente, ¿sí? Institución que no obstante siempre fue cuestionada porque atacaba precisamente algo que nosotros hemos referido varias veces en esta intervención, y es que no necesariamente la situación de un ejercicio fiscal es el reflejo de lo que será la situación de la empresa o del contribuyente durante el siguiente ejercicio fiscal. Y eso es precisamente lo que más se criticaba en el anticipo del impuesto a la renta, que finalmente fue derogado en este gobierno. No obstante, fíjese usted que ese anticipo, que lo teníamos vigente en la Ley de Régimen Tributario Interno, tenía como elemento de medida, si queremos llamarlo de esa forma, un parámetro que era mucho más certero que el que actualmente se ha establecido. Antes el impuesto a la renta anticipado corriente que estaba vigente en la ley tenía como fundamento de cálculo el impuesto que se había causado en el ejercicio anterior. Ojo, el impuesto que se había causado en el ejercicio anterior, es decir, sí había una medida que era mucho más cercana a la capacidad económica y de pago de tributos de la empresa. Ahora, en cambio, se ha optado por un parámetro que ciertamente es muy vago en cuanto a poder dar indicios ciertos de la situación de solvencia de la empresa, y es la utilidad contable sobre la que hablamos hace un momento. Entonces, si antes era cuestionable el hecho de que el anticipo del impuesto a la renta afectaba la situación económica de las empresas, ahora lo es mucho más, dado el parámetro que se ha optado, que se ha escogido para medirlo. El segundo es respecto del uso que debe hacerse de los recursos. Y aquí yo voy a contestar dos de sus preguntas. Primero, respecto de en qué se puede usar y respecto de cómo se puede controlar ese uso. A ver, en estado de excepción, la Corte Constitucional, en el dictamen respecto del decreto anterior, cuando declaró la inconstitucionalidad de esa intención del gobierno de recaudar anticipadamente el impuesto a la renta, no dejó dicho que el cobro anticipado de tributos como tal fuese inconstitucional. No podía hacerlo porque la Constitución establece esta institución. Lo que dijo la Corte Constitucional en esa ocasión fue que no se habían cumplido con dos supuestos fundamentales que eran necesarios para la constitucionalidad de este cobro. El primero, que la justificación para el establecimiento del cobro anticipado de tributos tenía que guardar relación con la justificación que había motivado el estado de excepción. Y ahí la Corte dijo: usted declaró el estado de excepción por una situación de salud pública, por una calamidad pública derivada del COVID, y me está pretendiendo sustentar el cobro anticipado de tributos en la crisis económica. Estos dos temas no están, si bien pueden estar relacionados, no son los mismos, y por tanto no cabe la justificación de lo uno para lo otro. Y segundo, se dijo: usted no me ha precisado cuál será el destino que le dará a los fondos, porque se requiere, para que sea constitucional el cobro anticipado de tributos, que se especifique cuál será el destino de los mismos. Usted ha dicho con acierto que ahora, en el decreto 1137, se han recogido las observaciones que se hicieron en el dictamen anterior de la Corte Constitucional, y el gobierno lo que ha hecho es señalar primero que la motivación de este cobro anticipado de tributos está dada por
la pandemia, por las situaciones de calamidad pública derivadas de la emergencia sanitaria, con lo que se cumple el primer supuesto, y segundo, se ha especificado cuál será el uso de los mismos. Por lo tanto, no podrá utilizarse para cualquier fin lo que se recaude por efecto de cobro anticipado del impuesto a la renta. Primer supuesto a tener en cuenta. Pero ¿cómo nos aseguramos de eso? Es la siguiente pregunta. Evidentemente, la Contraloría General del Estado tendrá que estar pendiente del tema. Tengamos en cuenta que lo que se recauda por concepto de tributos son dineros públicos y por tanto están sujetos al escrutinio de la Contraloría General del Estado. Entonces, habrá que exigirle más bien, y estar atentos también, de que la Contraloría General del Estado, cumpliendo sus funciones, haga un análisis adecuado del destino que se dé a los fondos que se recauden por concepto de cobro anticipado de impuesto a la renta y que se destinen específicamente para aquellos fines que han sido declarados en el decreto 1137. Creo que con eso cubrimos todo lo que... Sí, todo hay otro tema relacionado con la economía, los impuestos, la situación de la pandemia. Doctor Torres, que quisiéramos conocer su opinión. Hace muy pocos días el gobierno anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hubo comentarios de entidades internacionales que señalaban que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cambiaría drásticamente la realidad económica del Ecuador. Ese grado de optimismo se tuvo con respecto a este tema. Una de las entidades involucradas, el Credit Suisse, llegó a decir que si bien los fondos que Ecuador puede recibir del Fondo Monetario Internacional podrían ser un cambio para el país en el corto plazo, son simplemente las condiciones iniciales para un mediano plazo muy incierto y desafiante. Y hay un dicho que lo utiliza con frecuencia el director de la Escuela de Economía aquí en la ciudad de Cuenca, quien dice: en economía no hay almuerzos gratis. Y ha trascendido de que el Fondo Monetario Internacional, conjuntamente con este acuerdo, estaría exigiendo al gobierno que reduzca aún más el tamaño del Estado, y también se habló de una reforma tributaria. Preguntado sobre esto, el polémico economista Pablo Dávalos, uno de los economistas heterodoxos del país, dijo que efectivamente, primero, él no creía en que todo ese dinero iba a ingresar al país, y daba su explicación al respecto. Decía que había un excesivo entusiasmo y una divulgación propagandística del gobierno, pero también señalaba que esta reducción del tamaño del Estado sí era una exigencia y que esto iba a implicar más despidos en la gravísima situación que se vive ya en el ámbito laboral en el país. También dijo que esto iba a implicar una elevación del IVA al 18%. No sabemos en qué sostiene o sustenta Pablo Dávalos estas informaciones, pero en su criterio, ¿cuál podría ser o cuáles podrían ser los alcances de esta reforma tributaria que sí se dijo desde el oficialismo era parte de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional en el marco de este acuerdo? Mire, yo voy a empezar compartiendo una inquietud suya y es que no sé cuáles sean los elementos con los cuales el economista Dávalos cuenta para afirmar que se vayan a producir en específico esas dos medidas, las relacionadas con el aumento del IVA y el tema de los despidos en el sector público. No obstante, sí es necesario reconocer un tema que ayer un entrevistado suyo ya lo refirió en la mañana y dijo: no es que el Fondo Monetario Internacional me vaya a imponer medidas específicas a adoptar, es decir, el Fondo Monetario nunca dice usted tiene que reformar el impuesto a la renta aumentando la tarifa o tiene que reformar el IVA aumentando la tarifa, nunca hace eso. Sin embargo, sí establece el alcance de ciertos objetivos económicos, sobre todo macroeconómicos en la economía nacional, de manera que garanticen el retorno del dinero que nos está prestando. Dicho de otra forma, nos van a prestar la plata, pero nos van a exigir que adoptemos ciertas medidas que a lo largo del tiempo hagan posible que el Ecuador cumpla con el pago de ese dinero que nos van a dar. Y es evidente que una de las medidas que vamos a tener que tomar o que va a tener que tomar el próximo gobierno es de carácter tributario. Esto no solo por el acuerdo que se va o que se pretende alcanzar con el Fondo Monetario Internacional, y a la situación económica que el país viene atravesando durante los 2 últimos años fundamentalmente, sin embargo ya una crisis que se siente desde el último año de gobierno de Correa y durante todo este periodo de Moreno, ya venían haciendo obligatorio el hecho de que se piense en una reforma tributaria.
¿Qué hacer con la reforma tributaria? Eso dependerá mucho de cuál sea la línea de pensamiento del nuevo gobierno. Si es que la línea de pensamiento del nuevo gobierno es de la línea del economista Dávalos, ellos seguramente tomarán medidas que ataquen más a quienes ya están contribuyendo tradicionalmente, es decir, a la clase media y al sector empresarial. Ellos optarán por irse por el impuesto a la renta como una medida de reforma. Si es que la línea de pensamiento del gobierno es distinta, es de otra línea, puede ser que piensen en esquemas alternativos en la reforma tributaria. Yo en lo particular pienso que independientemente de la línea de pensamiento que se aplica en la nueva reforma tributaria, hay una realidad que se impone en el Ecuador y es que hay una necesidad imperiosa de una simplificación del esquema tributario. Ojo, no quiero decir con esto necesariamente quitemos todos los impuestos o eliminemos todas o reduzcamos todas las tarifas. Lo que estoy diciendo es simplifiquemos el esquema tributario para que sea más sencillo de cumplir. Quizá una medida puede ser fortalecer alguno de los impuestos fuertes que tenemos vigentes, pensemos en voz alta impuesto a la renta o impuesto al valor agregado, pero al mismo tiempo, como una medida complementaria, eliminemos varios otros tributos pequeños que tenemos por ahí sueltos a nivel local, a nivel nacional mismo, que hacen que la situación de las empresas sea excesivamente cargada de tributos. Tendremos que pensar en una reforma tributaria que logre dos objetivos. Primero, que le dé recursos al Estado, eso es evidente, pero segundo, que sirva también como un elemento reactivador de la economía nacional. Por lo tanto, no necesariamente hay que pensar en una reforma tributaria que llegue a endurecer el esquema tributario. A veces, perdiendo se gana, se dice, ¿no? Por lo tanto, es posible que con una reforma tributaria que, haciendo más suave el esquema tributario desde el punto de vista de las cargas fiscales, sin dejar de recaudar, pero haciéndolo más flexible, logre a la larga una mayor recaudación porque habrán más contribuyentes, porque el esquema económico del país en general mejorará. En ese sentido, yo no creo que una de las medidas que se esté pensando por ningún sector sea subir el IVA al 18%. Puede ser que esto sea parte también del discurso político que a veces suele manejar el economista Dávalos. El tamaño del Estado ciertamente tiene que reducirse, eso es una realidad también innegable y no es exclusivamente de ahora de la pandemia, es algo que debía producirse ya desde el gobierno anterior, en donde, por cierto, se produjo el incremento desmedido del sector burocrático del país. Esto no necesariamente quiere decir despidos, ojo, esto se puede hacer también a través de la revisión de las masas salarial del sector público, porque cierto es que este es el peor momento para dejarle sin trabajo a la gente, por lo tanto, yo no tomaría esa medida. La medida no sería sacar a quienes ya están trabajando, pero sí podría ser revisar los salarios de todos quienes están trabajando, para que a la larga el efecto sea el mismo, reducir la carga que significa fiscalmente el pago de los salarios en cuanto al total de salarios que pago, sin reducir necesariamente los puestos de empleo. Y esto es algo que también el próximo gobierno tiene que tomárselo en serio, tiene que pensar en que es necesario establecer reformas laborales que permitan que gran parte de la masa trabajadora que actualmente está en el sector público y que ciertamente resulta ya insostenible para el Estado, pueda migrar hacia el sector privado. Es decir, hay que darle al sector privado las condiciones para que genere nuevas plazas de empleo, de tal forma que quienes trabajan ahora en el sector público puedan pasarse al sector privado. Entonces, yo creo que ahí están dos de las grandes reformas necesarias. Yo acotaría una tercera, aunque no ha sido materia de la pregunta, el tema de la seguridad social, que también tiene que ser revisado con profundidad por el siguiente régimen. Este régimen, pese al discurso, sobre todo del actual presidente ejecutivo del IES, poco ha hecho para tomar decisiones para mejorar su situación. Y ciertamente ahí hay que tomar medidas, primero que vuelvan sostenible a lo largo del tiempo el tema de la seguridad social y segundo, que permitan cumplir con las obligaciones que ahora mismo la seguridad social tiene en entredicho poderlas cumplir en el mediano plazo. Bien, le agradecemos mucho al doctor Tiberio Torres, experto en Derecho Tributario, profesor de la Universidad de Cuenca.
En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro.